¿Cómo están, chicos? Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar del giro del autoritarismo, en la cual consiste en el fascismo. Vamos a hablar de todo el fascismo, que son los grandes movimientos que se dieron en estas épocas, y el nacionalismo. Son movimientos totalmente difíciles para estos tiempos. Vamos a iniciar. Así es. Muy bien, jóvenes. Primero hay que saber qué es el autoritarismo. El autoritarismo es un modo donde la cual las personas ejercen el poder sobre otras. Es decir, que las personas las tratan como cualquier cosa, o sea, que no le tienen ningún tipo de respeto a las demás personas. Es decir, son maltratados, están sometidos ¿a qué? A que repriman el poder, al maltrato, y que no tengan la libre expresión y la libre decisión de decidir. Y como están sometidos, están reprimidos de sus acciones y están reprimidos de la libertad. Es decir, no pueden hacer nada sin consultar a la persona que reina, que gobierna. Por eso que en la imagen que les he puesto abajo hay una persona que está maltratando a una persona porque solamente la otra persona tiene más poder. Como tiene más poder, su brazo parece una arma. inapropiada, ¿no? Tipo un dictador, ¿no? Así es. Pues, recuerden que el autoritarismo es una forma de maltrato a un trabajo obligado, ¿no? Las personas buscan no ser maltratadas. Evitan el maltrato, ¿no? Son maltratados. Claro. En esto se basa la ideología del autoritarismo. Tener el poder, ejercer el poder total bajo una persona, ¿no? Y impedir a las personas de que sean libres de decidir, ya que dependen de uno. Correcto, digamos. ¿Ven la imagen? Sí. Él es el máximo representante y el creador Del fascismo. del fascismo. ¿No? Él lo crea el fascismo en el año 1919. ¿En qué parte? En Milán, Italia. ¿Correcto? ¿En qué parte se crea el fascismo? Milán, en Italia. Muy bien, veamos. ¿El fascismo? ¿Qué es el fascismo? Una ideología de movimiento político que surgió en Europa entre guerras de 1918 y 1939. Es decir, en el año después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial se dio en el año 1914 hasta el año 1918. Por eso dice en el periodo de entreguerras. Es decir, el periodo entre la Primera y Segunda Guerra. La segunda. Y inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el fascismo? Es una ideología. Una ideología. ¿Que se basa en qué? En el movimiento. ¿El autoritarismo? Del autoritarismo, de ejercer el poder bajo los demás, pisotear, aplazar y vulnerar los derechos de las personas. Por únicamente ser una persona militar, digamos, ¿no? Entonces surge en Europa en el periodo de entreguerras. ¿Y qué es el fascismo? Una ideología. Ideología y un movimiento político. Y un movimiento político. Y militar también. Ya que lo ejerció Augusto Mussolini. ¿En qué año se creó el fascismo? En 1900. Periodo de entreguerras. Entreguerras. ¿En qué año? 1919. Anoten, ¿ah? Después no diga. Anoten. ¿Copiamos? Tienen que anotar lo más importante que hagan el esquema que están haciendo ahorita, ¿ya? A ver, muy bien. ¿De dónde deriva el fascismo? De la palabra fascio. Esta palabra fue encontrada en Roma, en Italia, capital de los estados de la religión cristiana católica. Era usada como un símbolo para luchadores. El fascio era un símbolo que fue usado para los luchadores en el Imperio Romano, por si acaso. ¿Ya? Su símbolo, del fascista, es el fasces, que ahorita les voy a enseñar qué es eso. Ok.
significaba el poder del régimen, el poder autoritario bajo los demás estados, es decir, el poder total. ¿Y dónde se crea esto? Desde la autoridad de la antigua Roma, como ven en la imagen acá. El fascio es una ideología que se rige en los romanos. ¿Y quién adopta eso? Augusto Mussolini, ¿correcto? Mussolini. ¿Correcto? ¿Hasta ahí puedo continuar? Andrea, ¿sí? Sí. No. Este es el fascio. Ahí viene la palabra fascismo. ¿Ya? Para los que no sepan, vayan anotando. ¿Qué significa fascismo? Una vara. ¿Quién usaba esta vara? Los romanos. ¿Quién usaba esta vara? Los romanos, que parece como una hacha, ¿verdad? Sí. De ahí viene la terminología, según la ideología científica. El fascismo deriva de esta palabra. ¿Y quién la coge? Augusto Mussolini. ¿De quién? Del Imperio Romano. ¿Y qué significa fascio? Ah, La vara. La vara. La vara que utilizan los romanos. Unas de varas. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las características del fascismo? ¿Puede leer, Andrea? ¿La escuchamos? Un estado autoritario, el papel del líder y el culto a la personalidad, oposición al marxismo y al liberalismo, carácter antiparlamentario y antiliberal, supremacía del Estado, Supremacía del Estado, régimen dictatorial. dictatorial, protagonismo de las élites, exaltación de la violencia, eliminación de la oposición política y exaltación del sentimiento nacionalista. Muy bien. Lo que acaban de leer, chicos, les hago recordar, está en la separata, por si acaso. Solo que acá he mencionado de manera más general a lo que tienen en la separata, ¿correcto? Voy a explicar cada punto. El Estado totalitario hace referencia a que el poder total lo tiene el Estado absolutista. Es decir, el autoritarismo. Ahí ejerce el poder total, ¿sí? ¿Y quién tiene el poder total del fascismo? Su creador. ¿Quién fue su creador del fascismo? Augusto Mussolini. ¿En qué año fue creado el fascismo? 1919. ¿Y por qué se llama fascio? En honor a la ideología literal, las varas. ¿Quién utilizaba las varas? El palo, la vara. ¿Quién utilizaba las varas? El Imperio Romano. ¿Y qué simbolizaba las varas? Símbolo de poder. ¿Sí? ¿Se entiende, Andrea? ¿Ryder? Sí. sí. Estaba en oposición al marxismo. Las ideologías marxistas hacen referencia a Marx, Karl Marx, que ustedes conocen. Y estaban en contra de ¿qué? El fascismo en contra de la libertad de la población. ¿Y por qué estaban en contra de la libre opinión de las personas? Porque podían poner en peligro. Querían imponer sus ideas, muy bien. ¿Y quién quería imponer las ideas? El militar llamado Augusto Mussolini. Quería controlar a todo el imperio italiano bajo un régimen dictatorial con violencia. ¿Sí? El protagonismo de las élites hace referencia a las clases sociales, que los que están más cerca al poder de Augusto Mussolini son los más poderosos, los que controlan el poder total del Estado, los que hacen actos de violencia para atacar a la población, vulnerar sus estados, sus derechos, sus libertades personales. ¿Correcto? ¿Cuáles fueron las causas? A ver, Adriana Infante, la escuchamos. La primera causa fue la crisis económica de 1929, que había dejado a gran parte de la población en la ruina. Muy bien, ¿están anotando, jóvenes? Anoten lo más importante para que hagan su esquema. ¿Ya? Sigamos. Entonces, ¿qué sucedió en 1929? Les voy a explicar. En 1929 hubo una crisis económica mundial, que los ricos que habían depositado su dinero en los bancos, de pronto se volvieron pobres. Ustedes se preguntarán, ¿por qué, profesor, se volvieron pobres si eran ricos? Porque gran parte de estos ricos
todo su capital lo pusieron en el banco. Y como en la guerra había ocasionado una crisis económica, porque ustedes saben que una guerra genera gastos, los países habían quedado totalmente empobrecidos. Y como se habían quedado totalmente empobrecidos, ¿qué hacen los demás países? Cogen el dinero que tenían en los bancos. Y los ricos de pronto se vuelven pobres. Y ustedes dicen, ¿por qué? Qué injusto. ¿Por qué tienen la culpa ellos que han depositado su dinero en los bancos? Porque en los bancos estaba depositado todo su Se dinero. aprovecharon de la causa que había en ese momento. Claro, entonces ellos utilizaron el dinero de los bancos, que obviamente habían empresarios que habían guardado el dinero ahí, y con las guerras necesitaban sacar de alguna manera, de alguna fuente económica el dinero. Y una de las fuentes que encontraban el dinero es el dinero de los ricos. Y es por eso que Los hubo una impuestos crisis. también se elevaban Sí, más de lo normal. así es. Los impuestos se sobreexaltaron. ¿Por qué? Porque con la crisis, ustedes saben, con una crisis económica todo cae. ¿No? Entonces hubo una Es lo crisis mismo que está pasando en estos momentos también. muy parecido, pero nosotros no estamos en guerra. Ahorita nosotros estamos en guerra con un virus. ¿No? También se ve como una guerra fría. Eh, Se dice que está ganando China, Estados Unidos en una guerra fría. Bueno, no, yo no lo llamaría como una guerra fría, sino una guerra química. Estamos sufriendo. Ahorita hay una guerra química invisible, que estamos luchando todos nosotros, ¿verdad? Sí. Por tener vida. Entonces es una guerra química. Hay que hacer una comparación, pero esa comparación que usted, la señorita, me hace que sea como algo así, es relativo, ¿no? Como ustedes saben, nosotros tenemos una crisis económica a causa de un virus que es invisible, que fue creado por otros países según las últimas investigaciones, ¿no? Pero en 1929 la crisis fue por la guerra física, la muerte de la población a causa de la guerra. Como había muchas guerras, hubo una crisis económica y eso provocó la ruina de los ricos y los ricos se vuelvan pobres. Muy parecido a lo que está pasando ahorita, ¿no? Ahorita los empresarios que eran ricos, como han depositado todo su dinero en los bancos, al presidente le quiere quitar un porcentaje, creo, de su ganancia a los más ricos para que se nivelen un poco. Es muy parecido, ¿no? Pero no es igual. Ya que hablamos con la similitud que dijo su compañera Andrea. Sigamos. Andrea, puede continuar con el texto. Escuchamos. La causa número 2, que Italia, a pesar de haber contribuido a la Primera Guerra Mundial, no fue debidamente compensada con la entrega de territorios que aspiró a poseer para su expansión. Siga. Ya. Mussolini se pronunció decididamente por la intervención militar de la Primera Guerra Mundial y consiguió atraerse a un cierto número de militantes socialistas y sindicalistas. Los sindicatos y los grupos socialistas en contra de la ideología de la guerra. Sí. A ver, Ryder. Sí. El punto número 4, te escucho. A ver, profe. A ver, el capitalismo tenía en Italia poca base económica para una política dirigida de expansión. Punto número 5, Ibáñez. La 5. Sí, así es. La debilidad de la clase obrera y de la burguesía después de la guerra y de la crisis. Bien, entonces había una crisis económica a causa de la guerra. Sí. Estas son algunas de las posturas arrogantes de este líder fascista, creador propiamente dicho de este movimiento, ¿no? Son algunas posturas romanas. ¿Ven? Estas posturas son de poder. Simbolizan el poder, estas posturas. ¿Y de dónde las acoge? De Roma. La mano que tienen arriba, ahorita la van a saber. Una señal, un símbolo. Es un símbolo que representa el poder que usaban antes los romanos. Es de la mano derecha, ¿no? La mano derecha. Y ahorita les voy a explicar algo más interesante todavía, atentos.
El fascismo fue creado ¿en qué año? 1919. ¿En qué parte? En Italia. Milán. Era un grupo armado en el cual enfrentó a los socialistas comunistas y a los anarquistas. La anarquía es la voluntad, es el grupo de pocas personas que gobiernan. La anarquía. Gobierno de pocas personas, la anarquía. Para que sepan, ¿ya? La anarquía es el gobierno de pocas personas y comunistas es los que trabajan en unión en comunidad para el beneficio de lo que produce toda la población de un determinado país, en repartición de partes iguales. Entonces, el fascismo va en contra de eso, de estos grupos socialistas y también de grupos anarquistas. Entonces, Mussolini va en contra de los grupos anarquistas y comunistas. Acá está lo que les dije hace rato. El famoso saludo que ustedes ven con la mano derecha, como ven a mí, es un símbolo de poder que fue utilizado por Augusto Mussolini. ¿Ya? Y que se volvió... Hitler. Por Hitler también. Hitler, a ver, les voy a explicar más Saludo adelante. de nazi, ¿no? Les voy a explicar más adelante de Hitler, no se preocupen. Hitler se utilizó, o sea, Hitler era un discípulo de Mussolini. Mussolini es el maestro, o sea, es el que le da la ideología de cómo deben ser militarmente con las personas. Hitler aprende mucho de Mussolini. Por eso hay doble la alianza de acero, que más adelante voy a hablar. Vamos por partes, no se desesperen. Mussolini da el famoso saludo que usaban los romanos, que era un símbolo de poder. Sí. ¿Correcto? Se volvió obligatorio este saludo en toda Italia. Por eso que la gente eran obligados a que tengan esta reverencia hacia su líder. ¿Quién era el líder de la población italiana? Mussolini. Pues la gente se veía obligada de expresar su libre opinión, su libre libertad. Y si no lo Como en Corea hacían, del Norte, profe. eran castigados. Muy parecido, ¿no? Entonces, tenían que hacerlo en contra de su voluntad, en contra de su libertad de opinión, de decisión, tenían que levantar la mano. Porque se volvió obligatorio. Por eso la gente acá está llorando. No querían hacer eso, no quieren seguir esta ideología, pero para evitar ir en contra del líder de Italia, tienen que asumir esta regla, pese a que no les guste. ¿Sí? Se veían obligados. Estaban primados de su libertad, como vemos acá. Antiliberales, en contra de la libertad. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien, sigamos. Buenos días. Hola. A ver, acá y luego hay el pacto de acero. Recuerden que Mussolini es el líder y el maestro de Hitler. Hitler luego forma una alianza, ya que Hitler también era militar y estaba en el mismo continente, es decir, en Europa. Y ellos firman su pacto de acero. ¿En qué año se firma el pacto de acero? Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Se forma el pacto de acero para protegerse ambos países si en caso sucediese una guerra. Es decir, al iniciarse la otra guerra, que es la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en 1939, justo cuando ambos firman el famoso pacto De cero. de acero. Acero quiere decir un símbolo de poder mutuo entre esos dos países. Continúa, Adriana Infante, le escuchamos. Mussolini organizó una fracasada invasión a Grecia. Tropas italianas y alemanas también fueron derrotadas en el norte de África. Muy bien, Mussolini organiza con todos sus militares, con ayuda de Alemania, pero fueron derrotadas al norte de África. Estos son los símbolos que utiliza el fascismo. Si yo más adelante les pongo esta bandera, saben que con este escudo estoy haciendo referencia a un reino coronado en este caso, el creador, Augusto Mussolini, creador del fascismo. ¿En qué año se creó el fascismo?
1919. En ¿En qué parte de Italia? En Milán. en- Y a mi derecha, pueden ver al discípulo de Mussolini. Es decir, a Adolfo Hitler. Hitler acoge mucho de las ideologías de su líder máximo en el continente europeo. ¿Quién era el líder? El maestro de Hitler, Mussolini. 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 Él lo está tomando como ejemplo al líder de ideologías romanas, ¿no? En este caso, Sí. Mussolini. Este símbolo que ven acá, lo voy a mencionar ahorita, simboliza la esvástica. ¿Ya? ¿Cómo se llama este símbolo de Hitler? Que vamos a hablar en un ratito. Esvásticas. Esvástica. ¿Y qué símbolo representa Una cruz. a Mussolini? El escudo del Reino de Italia. ¿Ya? Les pregunto a ustedes, ¿ustedes sabían que Hitler era discípulo de ¿Mussolini? Mussolini? ¿Sabían eso? Yo no. No. Ya, ahora ya saben. ¿Ya? Entonces, Mussolini es el mentor de Hitler, es decir, Hitler aprende mucho de Mussolini, solo que a diferencia de Mussolini, Mussolini era violento, le gustaba imponer, ir en contra de las ideologías de las demás personas. Pero Hitler era más sangre fría. ¿Me entienden? Es decir, era más violento que Mussolini. Sí. ¿Se entiende, Andrea? El dúo del mal. ¿Se entiende, Andrea? Muy bien. Bueno, chicos, nos quedan 10 minutos. Cuando se corten 10 minutos, seguimos. Ya saben, vuelven a entrar si se corta, ¿ya? Bueno, continuamos. Este es el símbolo de la esvástica, símbolo de poder. ¿Y quién creó el nazismo con Z? Hitler. Hitler. ¿Y qué dice acá? ¿Qué es el nazismo? Es un movimiento fascista. Quiere decir que sigue la ideología de Hitler, de Mussolini. De Mussolini. Por eso Pero en llamado Alemania. movimiento fascista. Pero en Alemania. ¿Y cómo era Mussolini? ¿Cómo era Hitler? Más Más sangre fría. sangriento, era más frío. Sangre fría. Era un reptil. Acá vemos que se formó una esvástica humana Sí. con todos los soldados. ¿Quién dijo egipcia? No es egipcia, es alemana. Son esvásticas, símbolo de poder en Alemania. Sigamos. A ver, acá lo que ven en la pantalla, jóvenes, ¿me están escuchando? Es el porcentaje de cómo el nazismo se ha ido implementando en aquellos años. Se ha ido adoptando, ¿no? Desde 1924 hasta el 32. ¿Cómo empezó el nazismo? ¿Puede leer, Andrea, por favor? Ok. Empezó en 1920, cuando Hitler fundó el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes. La quiebra de la economía y el crecimiento del paro fueron argumentos para atraer masas, consiguiendo así millones de votos Muy bien. ¿Por quiénes votaban la población? por Hitler. Por Hitler. Lo veían como un líder, ¿verdad? Igual que en Italia, lo veían un líder a Mussolini. Hitler, a pesar de que Hitler no había nacido en Alemania, sino que él había nacido en Austria, Ujú. él tiene una ideología militar y Austria, acuérdense que está muy pegado a Italia. Sí. Ya Alemania, entonces la gente lo adopta como un líder, porque él había seguido la misma ideología de Hitler, de Mussolini. Entonces hay un pacto, hay una alianza y la gente busca a la población, proteger al pueblo de estas guerras, de estos conflictos, entonces forman un pacto, que es la alianza de acero. ¿No? Vamos a las características y acá necesito el voluntario. A ver, en este caso Iván, ¿puede leer, por favor, Ibáñez? A ver, espera. Ya, fue el más radical de los movimientos totalitarios. Con la llegada de Hitler se puso fin a la experiencia democrática de la República de Weimar y se inició una férrea dictadura.
Puso un régimen ultranacionalista, totalitario, antidemocrático, anticomunista y extremadamente violento. El Estado era dirigido por un líder todopoderoso, el Führer, guía, y sostenido por un partido único, el partido nazi. Controlaba todos los aspectos políticos, sociales y económicos. La manifestación del racismo tuvo su mayor exponente en el odio exacerbado contra los judíos, a los que se acusaba de ser los causantes de todos los males internos de Alemania. Muy bien, jóvenes. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido a Mussolini, porque iba en contra del anticomunismo, anti del socialismo, anti del democratismo, anti del totalitarismo. Voy a explicar ahorita algunos aspectos para que me puedan entender algunas de estas terminologías. El antidemocratismo hace referencia a que la gente no puede tener decisión propia de elegir. ¿Ya? Eso se refiere al antidemocratismo, que no puede dar la libre expresión de la gente, que es reprimida. ¿Por quién es reprimida? Por el líder, en este caso por Hitler, que es el líder del nazismo. ¿Ya? Es muy parecida a la ideología del fascismo. Acuérdense que este es un movimiento fascista, que acoge Hitler y que lo hace de una forma más violenta, ultra violenta, como dicen. Más, digamos, más violento, más sangriento. Totalitarios se refieren que todo el poder se centra en uno solo, en este caso en su líder. El nazismo estuvo muy en contra de la gente de la raza aria. Hitler era, les voy a contar un poco de cómo Hitler veía a las personas de otra raza aria en este caso. Él tenía una plena adoración a la raza blanca. A las personas que veían que no eran gringos de color azul, ojos de colores azules, Judíos. tez clara. Los mataba. Los mataba porque los veía como una raza impura, una raza Inferior. sucia, inferior. Es por eso que él, a los judíos, comete el famoso holocausto, ¿no? Que se ve después en la Segunda Guerra Mundial, que más adelante les voy a poner una imagen, ¿no? Las cámaras de gas también. Las cámaras de gas fueron las armas que se crearon en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El gas pimienta y todo eso. Eso se va a hablar cuando más adelante. Oye, vamos a poner jamón. Pero eso se da durante la Segunda Guerra Mundial, la segunda. ¿Ya? Entonces, Hitler estaba en contra de todo esto, ¿no? Lámparas. De que la gente se pueda expresar libremente. De eso estaba en contra Hitler. Hitler quería tener el poder total y controlar a todos y que él sea el líder. ¿Y lo logró o no lo logró? Fue un gran líder. Es por eso que la población votó por él. Aunque no la mayoría, pero como era militar, ejerció bastante influencia. ¿No? Era más riguroso, más violento, y él creó el partido nazi. ¿Cómo es el saludo, profe? Y les va muy parecido, pero era una posición recta. Una posición recta. En posición recta. En cambio, el fascismo era la posición hacia el cielo. Hacia el cielo, ¿no? El otro tenía una posición más inclinada, digamos. Esta es una imagen de la época de 1939, al iniciarse la Segunda Guerra Mundial. ¿No? El holocausto los toma a todos los judíos, como ven ahí, los mete en unos famosos campos de concentración. Es una imagen de la época de 1939 a 1945, por si acaso. Todos ellos murieron, ¿no, profe? Obviamente. Hay algunos que se lograron escapar, vivían en cuartos hacinados, en cuartos, parecían como depósitos, ¿no? Algunos ahí estaban esperando la muerte, ¿no? En algunos casos. Era un poco injusto, ya que iba en contra de los derechos humanos. En ese entonces los derechos humanos no eran respetados, ¿no? Como ahora, ¿no? Que ahora existe la Constitución y las leyes y todo lo que nos protege, ¿no? Pero en ese entonces no era tan, no era bien visto, ¿no? Porque el líder imponía el poder ahí. El poder era totalitario, es decir, el poder total lo tenía el líder. ¿Sí, Andrea? ¿Sí, Danilza? ¿Sí, Ibáñez? Entonces ahí ejercía bastante poder. ¿Profesor Danilza no es de cuarto? Disculpa, Adriana, digo que...
Entonces había bastante poder por parte de ellos, ¿no? Ellos comían ahí, explotaban. Ellos trabajaban y luego los metían en estos cuartos. Eran como esclavos, ¿no? Eso es lo que, según Hitler, eso es lo que tenían que ellos pagar por ser judíos, por no ser la raza que ellos creían, ¿no? Acá hay un mito, y con esto termino, y porque vamos a iniciar la segunda hora en el segundo. Entonces, había un mito nazi. La raza aria era un mito en común, ya que los pueblos nórdicos vienen a ser de Europa, países fríos en Europa, descienden directamente procedentes de la antigüedad. Algunos dicen que los pueblos nórdicos descienden de la India, algunos dicen eso, según los mitos. Y eso lo veía mal Hitler, porque eran razas, no eran razas como la raza aria, que a ellos tanto les gustaba, ¿no? Los Hitler veían la raza aria como superior a las demás. Correcto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna Sí. pregunta antes de que se corte y iniciar el segundo tema? ¿Todo claro? Ya sabemos cuándo se inició. A ver, Adriana, ¿todo claro? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué En el se hizo esquema, con los no se cuerpos olviden. después de las Américas? ¿Cómo? ¿Qué se hicieron con los cuerpos? Fueron quemados y enterrados, ¿no? Quemados. No los enterraron, profe, los quemaron, ¿no? Por eso fueron quemados y los pusieron encima de la tierra y los taparon. Bueno, chicos, se va a cortar. En un rato seguimos, ¿ya? Descarguen la separata, los que no lo han hecho. Nos vemos en un rato.